queridos míos, vamos a continuar este maravilloso estudio de Jesucristo, el discípulo. Y la revelación inicial del siervo en Isaías, que venimos estudiándola, aparece en este capítulo 50, ensanchado, ampliado, quizás con más detalles, como vamos a ver ahora, el discípulo, Jesucristo, siempre fundándonos en él, para nosotros poder tomar ejemplo de cómo lo hizo. Y ese admirable, maravilloso poema, el capítulo 50, revela aspectos de la vida de Jesús como siervo, sin ningún tipo de similitud en el Antiguo Testamento. Y los sufrimientos del siervo se destacan en ese pasaje. Y en el primer poema que vimos, capítulo 42, ni siquiera se menciona su humillación. En el segundo, el capítulo 49, se sugiere con los términos de menospreciado y abominado, en el versículo 7. Pero aquí, en este capítulo que vamos a ver en esta tarde, los sufrimientos del siervo ya son mucho más evidentes, aunque el desarrollo total del tema no aparece sino en el poema final. Y aquí se ve su sufrimiento, en el contexto de su misión, que es el tema principal. Y el siervo, vamos a abrir Biblias en el capítulo 50 y vamos a ver cómo es el siervo mismo quien habla. Versículo 4 de Isaías 50 hasta el versículo 11. Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Vamos a comenzar viendo la sujeción de este amado siervo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sujeción a la disciplina. Y la disciplina en la senda del servicio es la senda al servicio auténtico, el camino, podríamos decir, al servicio auténtico. Y en este pasaje, el siervo perfecto habla de su sujeción voluntaria a Jehová como discípulo. Uno que se sujeta a un proceso de adiestramiento, de enseñanza, para prepararse adecuadamente para un propósito. Porque Dios nos tiene acá en la tierra con propósito, hermanos. Ninguno estamos, como siempre digo, como floreros. El Señor no necesita floreros. Los floreros son para estar ahí quietos, para que la gente pase y admire y nada más. Pero nosotros acá en la tierra estamos con un propósito. Por eso el Señor nos da una encomienda. Y aquí vamos a ver cómo se preparó el siervo como discípulo. El Señor escogió 12 hombres y los preparó para servir a Dios. Y los llamados discípulos, que podríamos decir disciplinados. Lo admirable es que Jesús, que capacitó a esos 12 discípulos, Él mismo se identifica a sí mismo como un discípulo de Dios. Y este poema es muy edificante para nosotros, llamados a ser discípulos
del siervo. Y en el español moderno asociamos con frecuencia la palabra disciplina con la idea de castigo o corrección, dirigidos a enseñar y a adiestrar. Pero nosotros, como seres frágiles que somos, humanos frágiles, necesitamos esa forma de disciplina, pero no el siervo perfecto que no conoció pecado. Nosotros somos muchas veces como animales indómitos, que necesitamos mucha disciplina, mucha corrección, pero no nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que Él fue el siervo perfecto, que no conoció pecado. La disciplina de la que se trata aquí es el adiestramiento que produce el carácter o la capacitación deseada. Y es una disciplina voluntariamente aceptada, no es impuesta, no es obligada, voluntariamente aceptada. Y de la misma manera que los estudiantes, cualquiera sean, se someten a las autoridades para ser capacitados en determinadas áreas del conocimiento, llamémosles disciplina, también el siervo se sometió voluntariamente a la autoridad y capacitación para un propósito. Y así como ponemos esfuerzo y dedicación para estudiar, yo observo los jóvenes, ya comenzaron las clases y todos comienzan a ir en un mismo horario para no llegar tarde, para comenzar sus estudios, los niños pequeños, los jovencitos y aún los adultos, para empezar a capacitarse para su carrera, para posterior poder trabajar con el fruto de sus estudios. Asimismo nosotros, hermanos, tenemos que capacitarnos y someternos a la autoridad máxima, que es nuestro amado siervo, quien él mismo se sometió a Jehová. Ahora vamos a ver una clave para poder comprender este poema. Está en la repetición de un nombre dado a Dios, que no se encuentra en los otros poemas del siervo que hemos estudiado. Y es el nombre Adonai Jehová, que traducido generalmente como Señor Dios. Podemos decir Señor Dios o nuestro amo Dios, dueño, Señor de nuestras vidas. Y eso está indicando superioridad soberana. 4 veces en este hermoso poema aparece ese nombre como sujeción del siervo. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 4, cuando dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Y versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. La autoridad enfatizada en el nombre Adonai, Jehová, constituye la base de la sujeción del siervo como discípulo. Al soberano Señor, a quien oramos nosotros, al que tiene toda autoridad, todo principado y potestad, al que es cabeza de todo principado, a ese soberano Señor el siervo se sujeta voluntariamente al transitar la senda de la disciplina, porque la disciplina es un camino que tenemos que hacerlo todos aquellos que nos queremos llamar ante la presencia del Señor siervos del Dios Altísimo. Y esa senda es la senda a la excelencia, que muchos no la valoran, muchos no la tienen en cuenta o les parece que no es lo que le corresponde a ellos, ser disciplinados, enseñados, corregidos, exhortados, adiestrados. Pero sin embargo, esa senda es la senda que nos lleva a la excelencia, porque Jesucristo fue el siervo por excelencia y nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y eso también se aplica no solo al Señor Jesús en la tierra, sino también a todos los que estén dispuestos a tomar su yugo y aprender de Él. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente de esa forma hallaremos descanso para nuestras almas, cuando llevemos el yugo del Señor sobre nosotros y aprendamos de Él,
que es manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para aprender. Tenemos que ser humildes, hermanos, y ser enseñables, personas enseñables. Hoy yo enseño, mañana alguien me enseña. Y pasado tú enseñas a alguien y otro día alguien te enseña a ti. Y así, todos nos enseñamos. Y la mejor enseñanza está en la palabra de nuestro Señor. El mayor rabí, maestro, es nuestro siervo perfecto, a quien estamos estudiando ahora. En el pasaje de Isaías 50 se mencionan varias áreas importantes de disciplina que estuvieron presentes en la vida de Jesús. Vamos a comenzar con la primera, y yo digo, una bastante peligrosa en muchos de nosotros. Diría en todos. Lo que primero se menciona en este poema es la lengua del siervo. Dice que el soberano Dios le ha dado lengua de sabios, el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Y sus palabras estuvieron en total sujeción al Padre, como dice su palabra en San Juan capítulo 8, 28. Dice, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Las palabras en Isaías implican que el siervo ha aprendido perfectamente. Cuanto más nosotros, por más inteligencia que tengamos y diestros que seamos acá en la tierra, tenemos que someternos a la enseñanza para ser instruidos por nuestro Señor en primer lugar. Las palabras que habló el siervo las recibió de su maestro. Ningún otro miembro del cuerpo humano es mejor indicador de la calidad, de la disciplina de la persona que su lengua. Fíjense, cuando conversen con un niño se podrán dar cuenta si ese niño ha sido disciplinado o no. Porque hay niños que dicen muchas malas palabras. Y eso es evidencia de que no ha sido disciplinado. Hay niños que responden a los adultos. Y eso nos da el indicador que son niños que nunca se les enseñó a respetar al adulto. Y así podemos ir viendo, luego ese niño crece con esa falta de disciplina y son adultos indisciplinados. Y asimismo empiezan a actuar en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo y en la iglesia, en el hogar también. Y es triste ver personas que tienen sus lenguas no necesariamente disciplinadas, sino lenguas indisciplinadas. Pero qué hermoso es que el Señor Jesucristo pudo decir, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y debemos pedirle al Señor que nos dé lengua de sabios para que nuestras lenguas no hieran al prójimo. Porque muchas veces por falta de sabiduría es que nos hacemos daño a nosotros mismos y también a nuestro prójimo, a quien el Señor nos mandó que lo amemos como a nosotros mismos. Y si a nosotros no nos gusta que nos dañen con palabras hirientes, malas palabras, porque mal decir es decir mal de alguien. Tampoco nosotros tenemos que usar para el mal nuestra lengua. Continuando, el Señor Jesús tuvo siempre bajo control sus palabras, tanto que la gente se maravillaba, se asombraban, dice así, de las palabras de gracia que salían de su boca. Ojalá que, así como se pudo decir de él, jamás hubo hombre alguno que ha hablado como este hombre. Y qué hermoso sería que de nuestras vidas puedan decir así, que las palabras que salen de nuestras bocas sean llenas de gracia, y que puedan decir la gente que jamás hubo hombre o mujer que haya hablado como hablamos nosotros, sin herir. Que podamos dar palabras de gracia para el cansado, para el que está desalentado, darle nuevas fuerzas para que pueda continuar adelante. Porque, hermanos, para eso estamos en la tierra. Si hoy tú estás bien, recuerda que puede haber un hermano que no está bien, que está caído. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé lengua de sabios para saber hablar
y para que sean palabras de gracias que salgan de nuestra boca, y así podamos ser de edificación y no de destrucción. El control de la lengua no significó que el siervo suavizara la verdad, ni que diera respuestas insípidas. Por el contrario, siempre estuvo preparado para defender la verdad y la justicia, aunque algunos se ofendieran. En una ocasión dice que dijeron: dura palabra es esta, la que decía el Señor. Pero sin embargo, el Señor los dejó que se fueran. Y hasta sus íntimos también le dijo: ¿ustedes también quieren irse? Es así, hermanos. El siervo nunca suavizó la verdad. Cuando tuvo que hablar la verdad, la habló al costo de que muchos lo abandonaron. Y quizás muchos te abandonen porque tú prediques la verdad. Siempre la palabra tiene que ser sin adulteración. Tiene que ser palabra llena de verdad y de toda justicia, que es lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos, su palabra. El Señor Jesucristo siempre estuvo preparado para defender la verdad y la justicia, a pesar de que muchos quizás se ofendieron, porque cuando se vive en pecado, la palabra nos confronta y es luz, y le saca a luz su pecado. Entonces a muchos no le va a gustar la palabra fiel y verdadera, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y por tener su lengua bajo control, nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo que lamentar nada de lo que dijo. Hablaba solamente lo que era consecuente con la gloria del Padre y que había venido del Padre. Todo lo que su Padre le decía que él hablara, él hablaba. ¡Qué hermosura! La historia del pueblo de Dios está llena de situaciones en las cuales las palabras irresponsables han traído como resultado odios, divisiones y heridas que nunca fueron sanadas. Y cuando Santiago dice: ningún hombre puede domar la lengua, tiene toda la razón, porque es muy difícil domarla la lengua. Nos proponemos, pero cuando estamos en el camino, algo decimos que no nos agrada porque no está bien. ¿Y cuántas veces hemos dicho: pero ¿por qué digo esto si no quería decirlo? Porque es muy difícil domar la lengua. Y cuánta verdad decía este apóstol. Pero lo bueno es que lo que no puede hacer el hombre, sí lo puede hacer Dios. Una lengua bajo el control de Dios no solo puede evitar causar daño, sino que además puede convertirse en un hermoso canal de bendición para el mundo entero, hermanos. Por eso es que no tenemos que descuidar la lengua. Tenemos que a la boca siempre decirle así como Isaías dijo: Señor, yo soy indigno. Y el Señor que trajo un carbón encendido y lo puso en sus labios. Ojalá el Señor pusiera un carbón encendido en nuestros labios para que solamente hablemos lo que Él quiere que hablemos, nada más. De la lengua pueden salir el consuelo, puede salir la esperanza, la vida, la edificación espiritual. Cuántas cosas maravillosas de edificación pueden salir de nuestras lenguas. El siervo perfecto dice que recibió lengua de sabios a fin de saber hablar palabras al cansado. Porque hay muchas personas cansadas en la vida que necesitan, hermanos, que se le dé palabras de aliento, pero tienen que ser palabras de sabiduría, palabras que lo ayuden a levantarse o que le empiecen a sanar sus heridas. En sus primeros años de discipulado, Pedro sufrió de una lengua sin control. Por ejemplo, cuando sugirió que se construyeran 3 tabernáculos en el monte de la Transfiguración, indicando con ello que el Señor estaba al mismo nivel de Moisés y de Elías. También sugirió que el Señor no debía pasar por el sufrimiento y la muerte, lo cual provocó la inmediata respuesta del Señor cuando el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y en otra oportunidad, cuando Jesús quiso lavar sus pies, Pedro trató de insistir en que le lavara todo el cuerpo. Y cuando Pedro se apresuró a decir: mi vida pondré por ti, fue parado en seco por las palabras del Señor.
Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho promesas al Señor y le hemos dicho tantas cosas? Señor, yo pasaré lo que tú quieras por tu causa. Y cuando nos viene una aflicción, nos enojamos con Dios y empezamos a renegarnos con Él. ¿Y que no era que le habíamos dicho, Señor, yo sufriré lo que sea por tu causa? Nos olvidamos a veces, porque es muy fácil decir, pero cumplir, como dice el dicho, es muy fácil prometer, pero ¿y cumplir? Tenemos que ser personas que sean de promesa y que sean cumplidoras, que podamos cumplir lo que hemos prometido. Sigamos hablando de Pedro. La indisciplinada lengua de este apóstol se convirtió en lengua de sabios. Y fue la lengua justamente de Pedro la que expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro quien se levantó el día de Pentecostés y predicó el perdón de los pecados a los judíos de 14 naciones. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 14 y siguientes capítulos también. El mensaje de Pedro introdujo la gracia de Dios a los gentiles en el hogar de Cornelio, cuando allí él predicó y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y qué maravilla, allí comenzó la primera iglesia cristiana de los gentiles. Y luego Pedro usó su lengua para defender la unidad de la iglesia, cuando muchos deseaban ver separados a cristianos judíos y a cristianos gentiles. Y Pedro mismo escribió en una de sus cartas lo siguiente: si alguno hable conforme a las palabras de Dios, no devolviendo maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Vieron el cambio? Al principio del discipulado lo que era Pedro. Era intrépido, impulsivo, no controlaba su lengua ni medía sus palabras. Pero luego, en ese discipulado intensivo que lo hizo a la par del maestro, fue de muchísima bendición. Y muchos de nosotros como siervos de Dios necesitamos imitar el ejemplo del siervo perfecto y aprender lo que Pedro aprendió acerca de la disciplina de la lengua. Ahora vamos a pasar a otra área también muy importante, y es la siguiente sección de este poema de la disciplina del siervo. Se refiere al oído del siervo. Dice el versículo 4: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y hay una relación entre la lengua sabia y el oído que escucha. Muchos de nosotros fallamos en ese punto, pero no el siervo perfecto que habla. Aquí encontramos 2 cosas por lo menos. En primer lugar, el siervo oía con perseverancia y atención, mañana tras mañana. O sea que en primer lugar oía, como perseverando. Y eso es lo difícil, perseverar, porque muchas veces nos cansamos de perseverar. Y ahí está el problema. Quizás ya estamos a punto de llegar a la meta, pero nos hemos cansado y bueno, no podemos perseverar. Pero él oía con perseverancia y con atención, mañana tras mañana, o sea, todos los días, todos los días. En la vida de Jesús hay varias referencias a su vida a solas con el Padre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que el Señor se levantaba temprano de mañana para ir a un lugar desierto, a fin de tener oración privada. Porque muchas veces las distracciones no nos permiten oír lo que el Señor nos quiere decir. Y yo le aseguro, no habrá más personas en este mundo que digan que a Dios no se lo puede escuchar. Si se van en privado, con un corazón abierto, con un oído abierto, un corazón dispuesto para que el Señor le hable. Y le aseguro que todos podrán decir que realmente pueden escuchar la voz de Dios. Lucas nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esa regular comunión con su Padre constituía para él una hermosa fuente de fortaleza espiritual cada día. Como nosotros cuando entramos en comunión con Dios, Él nos fortalece. Quizás estamos tristes, estamos cansados, desilusionados,
y empezamos a orar, empezamos en esa comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, y terminamos de orar y nos damos cuenta que somos nuevas criaturas, que somos nuevas personas, porque la fortaleza del Señor nos ha ministrado el espíritu y la mente, y quizás hemos sido libres de yugos que el enemigo muchas veces pone para tenernos así abatidos, cansados, atribulados, entristecidos. Si ese escuchar mañana tras mañana era de vital importancia para la obra del siervo de Cristo, yo me pregunto, ¿puede ser menos importante para nosotros? Para nosotros no es necesario mañana tras mañana tener esa comunión con nuestro Señor. Solo se aprende si escuchamos, hermanos. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no vamos a poder tener fe si no oímos la palabra de Dios. Todos tenemos necesidad de que el Señor nos enseñe constantemente, y quizás la mejor oportunidad para ello sea lo que a veces se llama el devocional. Y es lindo acostumbrar las mamás o los papás, cuando sus hijos son pequeñitos, a hacerle el devocional desde pequeños. Entonces ellos tomarán esa hermosa costumbre y luego cuando sean grandes, ya ellos solitos lo harán. El devocional matutino, eso tiene lugar cuando apartamos tiempo con el Señor, con una Biblia abierta, con una mente abierta y un corazón abierto. Y la comunión de las mañanas quizás es el mejor momento para la mayoría de las personas, como lo fue para el Señor Jesús, ya que prepara nuestra alma para las actividades de todo un día, cargado de tantas cosas que vamos a tener que enfrentar. Nosotros nos levantamos un día sin saber qué nos espera ese día, pero quizás nos esperan tribulaciones, malas noticias, tantas situaciones adversas que en un día pueden suceder y nosotros no sabemos. Pero con la fortaleza del Señor es muy hermoso poder enfrentar todos los momentos que el día nos depare. Ese tiempo con el Maestro nos estimula a caminar con el Señor a la luz de su palabra y nos prepara para la batalla espiritual contra el mundo, contra los demonios y la carne misma. Porque acuérdense que dice que la carne lucha continuamente contra el espíritu, porque quiere sobreponerse sobre el espíritu, y la carne la tenemos nosotros mismos. Así que también tenemos que luchar contra nuestra carne. Y no hay mejor medicina, no hay mejor alimento que comenzar a la carne sometiéndola. Mediante la palabra de Dios nos llenamos del espíritu, la carne se somete al espíritu. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, la carne prevalece. Y andar en las carnes es muy peligroso, hermanos. Nuestra eficiencia como siervos de Dios depende de nuestra disposición a escuchar como discípulos, no como amos. Porque el amo generalmente va a decir, no, yo no necesito eso, yo ya lo sé, yo ya tengo escuela, yo ya he vivido muchos años, he sido muy enseñado, tengo universidades hechas, cursos teológicos, en fin. Pero hermanos, la escuela con nuestro Señor tiene que ser de todos los días, de todos los días. Tenemos que ser discípulos de por vida de nuestro Señor, que Él nos enseñe, porque nos vamos a ir de esta tierra y aún vamos a tener cosas que aprender. El misionero de la iglesia en la cual yo me crié, cuando tenía 80 años, dice, oh, todavía tengo cosas que aprender. Él era inglés, por eso hablaba así. Y si él con 80 años decía que todavía tenías cosas que aprender, y era un gran siervo de Dios, era un misionero, como pocos lo hay hoy en día. Y sin embargo, él consideró que todavía tenía muchas cosas que aprender. Así es, hermanos. Vamos a tener que aprender muchas cosas en esta vida de nuestro Señor. Es una escuela intensa. Vamos a tener que estar bien pegaditos a Él para poder sobrevivir a las adversidades y situaciones difíciles. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles en la vida y tenemos que tener sabiduría de lo alto para saber responder a todas esas situaciones cuando nuestros hijos se llegan y nos piden consejos. Y tenemos que orientarlos, los padres. Pero si nosotros no hemos estado bajo el Espíritu Santo, ¿qué buen consejo vamos a poder dar a nuestros hijos? Y a continuación del oído despierto, de la obediencia, viene el oído abierto del sometimiento. En el versículo 5, que dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.
Eso se refiere a una ley de los hebreos que yo ya la expliqué en estudios anteriores, pero volverla a recordar nos va a hacer bien. Esa ley se encuentra en Éxodo capítulo 21, del 1 al 11, y también en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 18. Y en esa ley hebrea, bajo la cual un hombre que fuera pobre podía venderse como esclavo para servir a un amo durante 6 años. Y en el 7º año, sin embargo, se le ofrecía la libertad. Pero si el hombre estaba contento con su trabajo y amaba a su dueño, podía voluntariamente someterse a una esclavitud vitalicia, o sea, de por vida. Y la declaración pública que hacía esta persona de esa decisión se confirmaba horadando su oreja con una lesna, dejando así una marca permanente en su cuerpo para que todos pudieran verla. Y se convertía entonces en un esclavo para toda su vida. Y como ya hemos visto, esa ley del esclavo hebreo se aplica al Señor Jesús en las Escrituras. También lo vimos en el Salmo 40, uno de los salmos mesiánicos, que habla del Mesías como el siervo de Jehová, obediente hasta la muerte. Y allí en Isaías 50, de este hermoso poema que estamos viendo, del versículo 4 al 11, es el poema de la misión del siervo. Y Hebreo 10, que también lo vimos, cita al Salmo 40 refiriéndose al placer del siervo de satisfacer la voluntad de Jehová. Las frases referentes a estas son las siguientes, vamos a recordar. Éxodo 21, 5 y 6 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le horadará la oreja con lesna. El Salmo 40, 6 y 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Isaías 50, que es este poema que estamos viendo, versículo 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Resumido, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Se ve claramente la entrega voluntaria de Jesús, el siervo perfecto, para hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de Jehová era que el siervo se sacrificara a sí mismo como ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Y como esclavo consagrado, nuestro Salvador fue obediente hasta la muerte. Fíjense en que la señal de su consagración se ilustra por su oreja horadada, pero realmente lo demuestra su cuerpo en la cruz. Y así el escritor de Hebreos modificó la cita del Salmo 40, refiriéndose específicamente al cuerpo del Señor Jesús. Uno de los discípulos del Señor, llamado Tomás, vio esas marcas y exclamó: Señor mío y Dios mío, asombrado cuando vio las marcas de los clavos. En la revelación que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis, en cuanto al cordero en el cielo, dice: estaba en pie un cordero como inmolado. Los ángeles, los seres vivientes y los ancianos cayeron postrados delante de él y lo adoraron cantando: digno eres, porque tú fuiste inmolado. Él llevará esas marcas en su cuerpo durante la eternidad, hermanos. Y nosotros adoraremos al Cordero para siempre con todo nuestro corazón. El siervo modelo nunca rehusó la tarea que recibió. Cuando en el versículo 5 dice: no fui rebelde ni me volví atrás. Incluso se me viene a la mente ahora el profeta Ezequiel, cuando dice que en la indignación de su espíritu fue llevado. ¿Cuántas veces en la indignación de nuestro espíritu nosotros también haremos cosas? Porque hay cosas que no nos gustan hacer y que el Señor quiere que la hagamos. ¿Cuántas veces el Señor nos dice: ve y habla esto, ve y di esto, ve a aquel lugar? ¿Y cuántas veces el Señor te dijo: ve y habla a esa gente que son tus propios enemigos?
que te han estado haciendo la guerra de 1000 formas, pero ve y habla y dale palabras de vida. Y tienes que ir ahí, y tienes que estar rodeado en medio de gente que no te quiere ni te ama. Y vas en la indignación del Espíritu, como lo fue este profeta. Pero es la encomienda del Señor. No siempre van a ser gratas las encomiendas, hermanos. El Señor dice, no fui rebelde ni me volví atrás. La encomienda no era nada fácil la que tenía nuestro siervo modelo. El siervo nunca se negó a aceptar íntegramente o a realizar plenamente el mandamiento del amo. Eso se llama obediencia perfecta, no volverse atrás. No hay que volverse atrás en la encomienda. Hay que seguir adelante aunque el camino esté difícil. Muchas veces se nos pone el camino bastante difícil que ya no tenemos ni fuerza para seguir. Pero hay que seguir, hay que tomar el modelo de nuestro amado siervo. La sujeción del siervo avanza ahora un paso más hacia su sufrimiento. Allí en el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. El siervo obediente debe pagar el precio de su entrega. Su senda solitaria lo lleva ahora a la agonía del Getsemaní, a la burla de los juicios y a la tortura de la crucifixión. Miren cuántas cosas pasó el siervo obediente. El siervo no fue la desdichada víctima de un cruel complot de un grupo de gente que se complotó para realizar esos juicios, sino que intencionalmente se entregó por nosotros. Voluntariamente, Él se entregó por nosotros. Jesús dio sus espaldas a los azotes. Tal castigo estaba reservado para los criminales. Los continuos latigazos fueron horriblemente dolorosos. Hay visiones que han tenido personas que dicen que es muy triste ver cómo el Señor fue azotado, cómo fue golpeado, escupido, que fue desfigurado hasta no hallarse en Él hermosura alguna, ni parecer en Él, parecer de hombre no había, porque lo habían desfigurado. Y sin embargo, dice el siervo, ofreció también sus mejillas a los que le mesaban la barba. Y mesar la barba no es como yo me imaginaba que es agarrar la barba y tironeártela. No, es arrancarla. Arrancarla con piel. Es bastante doloroso lo que pasó el siervo amado. Él nunca retrocedió ante la humillación de tener sus ojos vendados o de ser golpeado en el rostro y luego interrogado burlonamente, jocosamente, para que dijera quién lo había golpeado. Miren para lo que el Señor estuvo expuesto, a ser un juguete, una diversión entre los hombres. Dio su rostro para eso, y con furia y desprecio escupieron su rostro, como si se tratara del peor de todos los criminales. ¡Qué siervo maravilloso! ¿Cómo no imitar, cómo no seguir su senda, su camino, su disciplina, su escuela? Se entregó a sí mismo por mí, hermano, por ti se entregó. Hay la percepción de que la obediencia implícita de todo siervo fiel termina en alguna forma de sufrimiento. Lamentablemente es así. La obediencia va a llevarnos al sufrimiento, hermanos, muchas veces. Y tal como ocurrió con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro y otros en los anales del Nuevo Testamento. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no podemos ser mayor que nuestro Señor. Nuestro Señor pasó por todo eso. Sus discípulos que están aquí en la palabra, que fueron fieles al Señor, también fueron avergonzados, sufrieron vituperios también, persecución y tantas cosas. Y puede, por lo tanto, el siervo aguardar el sufrimiento y decir, ya sé que esto me espera, como el apóstol Pablo dice, yo sé que me esperan las cárceles y los azotes. Eso no es abnegación o renuncia de los placeres mundanos por algo mejor quizás, sino es la entrega a un propósito por amor a los demás. Por amor a los demás. Tenemos que sufrir. El tema de la sujeción continúa en el versículo 7 al 9, con la declaración de Jehová de ayudar a su siervo. Dice, el Señor me ayudará. Fíjense en que por tercera vez el nombre de Jehová es Señor Dios, o sea, Adonai, el Todopoderoso que responde las oraciones y que se preocupa por su pueblo. Y con la ayuda del Todopoderoso, el siervo está absolutamente confiado, aún en circunstancias de dolor y de sufrimiento. Eso lo vemos en el versículo 5 y 6. La palabra empleada aquí por ayudará
se usaba con frecuencia para indicar ayuda militar en el Antiguo Testamento. Y aquí, sin embargo, el contexto no sugiere ayuda exterior. Así como hablemos de algo militar, de un batallón de infantería, algo externo, que son generalmente los que están preparados para la defensa, sino probablemente una ayuda interior. Y la idea parece ser que Jehová dará a su siervo la perseverancia y la paciencia para ser perfectamente obediente. Por lo tanto, te aliento, siervo, a que el Señor te va a dar esa perseverancia y te va a dar esa paciencia para que sigas y puedas llegar al final de tu misión, con el propósito que Dios te ha encomendado. Ora para que el Señor te dé esa fortaleza. El resultado de la determinación del siervo es que él no resulta deshonrado. Mira qué hermoso. Puedes tener esa confianza en tu Señor, que tú tampoco vas a ser deshonrado, aunque la apariencia visible a nuestros ojos nos estén mostrando lo contrario, ¿verdad? Nos estén mostrando que estamos siendo deshonrados acá en la tierra, afrentados, avergonzados. Te lo puedo asegurar que ante los ojos del Señor tú no eres deshonrado. Vas a cumplir con tu misión. Si eres varón esforzado y valiente, como dice el Señor, o mujer esforzada y valiente, aunque el sufrimiento resultara en muerte, no es una deshonra, porque esa muerte es con un propósito noble. Está implícito aquí que Jehová lo reivindicará, y ese conocimiento comunica a su siervo nueva fuerza y renovado valor para la tarea. Ahora, con la doble promesa de que el Señor lo ayudará y de que no quedará deshonrado, que hemos visto en el versículo 5, 6 y 7 también, que dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, y continúa el 8 y el 9 también. Podemos nosotros, con esa doble promesa de que el Señor lo va a ayudar y de que no quedará deshonrado, el siervo declara su determinación de perfeccionar su obra. Él está determinado a perfeccionar su obra. Dice así el versículo 7. Puse mi rostro como un pedernal. En tiempos bíblicos se utilizaba el pedernal en herramientas para cortar, cuando no se disponía de hierro o de bronce. Y aquí el pedernal indica el carácter resuelto mostrado en el Señor Jesús al aceptar su cruz. Lucas emplea un lenguaje similar para referirse a la partida del Señor a Jerusalén y a la crucifixión. Y de nuevo el siervo declara que no será avergonzado en el versículo 7. Los impíos trataron de desmentirlo con un juicio escarnecedor y con una sentencia injusta, pero no pudieron. Como un siervo que hacía perfectamente la voluntad de su Señor, nunca fue avergonzado. Y si tú estás haciendo la voluntad perfecta de tu Señor, de tu amo, te puedo asegurar que nunca vas a ser avergonzado, aunque tú lo creas. Porque yo sé que hay muchos que creen que están siendo avergonzados. Pero a su debido tiempo el Señor levantará tu cabeza. En el versículo 8, el siervo es declarado inocente de toda culpa. Leamos el versículo 8 del capítulo 50 de Isaías. Dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Allí el siervo es declarado inocente de toda culpa. Sus enemigos dijeron que su sufrimiento era prueba de que Jehová lo había abandonado y de que estaba recibiendo el castigo merecido por los pecados cometidos. Pero Jehová vindicó totalmente a su siervo hijo en la resurrección, en la ascensión y en la exaltación y reino futuro, en el reino milenial maravilloso en donde vendrá él con sus santos a reinar. Vamos a leer Isaías capítulo 52, versículo 3. Allí está hablando Jehová acerca de su hijo siervo. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Qué maravillosas las palabras de su Padre, de Jehová. Él es vindicado como el siervo perfecto, y sus enemigos encontrados falsos. Esas palabras de Isaías pueden haber confortado a Cristo en las negras horas del Calvario. Qué maravillosas palabras, las palabras de su Padre, las palabras de Jehová a través de las bocas del profeta Isaías, recordándolas que Él iba a ser levantado, que iba a ser exaltado, engrandecido, prosperado y puesto
muy en alto. El siervo, confiando en su vindicación, desafía ahora a sus adversarios y dice: ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y ese es un reto al que nadie responde. Nadie puede con justicia acusar al siervo perfecto. Quedaron todos muditos. No hay respuesta porque nadie puede acusar al siervo perfecto. En el libro de Romanos, allí el apóstol Pablo, más o menos en una situación bastante similar, dice: ¿quién acusará? En Romanos capítulo 8, versículo 33 al 35, si tú quieres agendarlo, dice: ¿quién es el que acusará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Léelo porque es muy hermoso. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 35. Nadie, dice, nos separará del amor de Cristo. Y ahí empieza a enumerar tribulación, angustia y demás. El siervo está también confiado en la derrota de sus enemigos. Versículo 9. Dice así: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Así dice el siervo de sus enemigos: todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Vieron cuánto daño hace la polilla? Ese animal tan chiquitito y pequeño, pero tanto daño que hace. Bueno, así van a ser comidos todos sus enemigos. Sus acusaciones al final no servirán de nada en el tribunal del juez del universo. Y entre esos enemigos humillados se levanta firme el siervo perfecto. Y ya en los últimos dos versículos de este poema del siervo, versículos 10 y 11, Jehová se refiere a dos categorías de personas: los fieles y los infieles. Se exhorta a los fieles a confiar, y a los infieles se les advierte que la senda que han escogido los llevará a la condenación. Ese es el camino de todos los infieles, de todos los que han prometido fidelidad al Señor, pero que en determinadas pruebas, tribulaciones que suceden en sus vidas, abandonan la misión. No les espera un buen camino, no les espera un buen fin. Dice: los llevará a la condenación. Pero a los fieles se les exhorta a confiar. Pero hay una gran advertencia: que los infieles, el camino, la senda que han escogido, los va a llevar a condenación. Toda infidelidad lleva a condenación, hermanos y hermanas. Lleva a una amarga condenación. En la pregunta de Jehová dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Ese ¿quién? Representa a los fieles que se encuentran entre vosotros infieles. Y siempre ocurre lo mismo en esta vida. Los fieles son una minoría que teme al Señor y que obedece la voz de su siervo. Por lo tanto, aliéntate, hermano, si te encuentras entre la minoría, entre esos poquitos, entre esa manada pequeña, ese pequeño rebaño. No importa, es preferible estar entre los pocos fieles y no entre los muchos infieles, entre los vosotros infieles que aquí habla este poema. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Dice el versículo 10, la parte B, la segunda. Exhorta a los fieles a confiar en el Señor y a apoyarse en Dios, aunque estén caminando en la oscuridad. Están caminando por fe, no por vista. No pueden ver claramente a través de las circunstancias exteriores. Y como el siervo, estas personas a veces caminan en el valle de sombra y de muerte. ¿Cuántos siervos, cuántos hijos de Dios caminan en valles de sombra y de muerte? Como dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Puede haber tiempos de sufrimiento para estos siervos, como los hubo para el siervo de Jehová, como lo cuenta allí en los versículos 7 al 9. Pero tienen que imitar la confianza del siervo cuando éste caminó en medio de la oscuridad y exclamó lo siguiente: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Esa tiene que ser tu confianza, que aunque estés caminando en la oscuridad, el Señor te va a ayudar. Como siervos del siervo perfecto, debemos aprender a confiar como Él confió, como Jesucristo confió en su Padre, y a apoyarnos en Dios como Él lo hizo.
Ese es el único camino, hermanos. El salmista expresó lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y por último, Jehová vuelve su atención a los infieles. Allí en el versículo 11, cuando dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Fuertes las palabras de este poema. Allí finalmente Jehová vuelve su atención a los infieles, quienes antes que confiar en el Señor confían en sí mismos, y son descritos como quienes encienden fuegos y se rodean de teas. Es decir, cuando se encuentran en oscuridad, tratan de proveerse de luz de su propia hechura, de su propia luz humana, en vez de volverse a Dios. Y la actitud de Jehová ante tales incrédulos está muy claramente dicho. Dice: porque lo han despreciado y rechazado la palabra de su siervo. Así les dice el Señor: andad a la luz de vuestro fuego, sabiendo que ello terminará en su condenación. Y de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Qué terrible y abismal contraste con los fieles que encuentran en la presencia de Jehová alivio y fortaleza. Como acá dice, mejor caminar acompañado de Dios en la oscuridad, hermano, que solo en medio de la luz tuya o propia. Yo te aliento, hermano o hermana que estás escuchando, que puedas tomar el ejemplo del siervo perfecto, del siervo amado, que aunque anduvo en oscuridad, en sombras, en valles de muerte, él pudo confiar en que el Señor le había dicho que Él lo iba a levantar en algún tiempo, lo iba a levantar su cabeza, lo iba a prosperar. Y tener esa fe, porque tenemos que vivir por fe, hermanos. Es el único camino que nuestro Señor nos está enseñando. Caminar por fe, sin ver, sin poder ver con los ojos físicos, pero viendo con los ojos espirituales, porque estamos viendo más allá. Jesucristo, aunque sabía de qué muerte iba a morir, y sabía que tenía que enfrentar la burla de los juicios y la tortura que pasó y que iba a pasar en la crucifixión, Él fue obediente. Él sabía que tenían que pagar el precio de su entrega. Y tus siervos también tienes que pagar un precio, lamentablemente es así. Si tú quieres ser obediente, vas a pagar el precio por tu obediencia, pero también el Señor dice que en la obediencia está la bendición. Entonces espera el tiempo del Señor, cuando Él te ensalce, cuando Él te engrandezca. No esperes nada de los hombres, sé de los pocos que están hoy humillados, pero no importa. El Señor a su tiempo va a hacer justicia, y que tu palabra pueda ser: yo sé que Él me ayudará. El Señor levantará mi cabeza y no dejará para siempre caído al justo. Sea el Señor ministrando tu corazón, querido siervo, amada, sierva, porque yo sé que hay muchos corazones entristecidos, abatidos, pero tenemos un Dios que nos defiende. Estamos en la mano de un Dios todopoderoso, que dice que ninguna saeta forjada contra mí prosperará. Porque soy como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Por tanto, todo lo que haga prosperará. Esa es la herencia de los siervos. Por lo tanto, mi salvación de ti vendrá, dice el Señor. ¡Qué hermoso! La salvación viene del Señor para nuestras vidas, hermanos. Esperemos confiadamente que el Señor pronto nos hará justicia, nos coronará de justicia, nos galardonará de justicia. Prediquemos la verdad, tal cual como es, y vivamos en justicia, porque eso es lo que el Señor quiere. Y sigamos el camino y seamos discípulos, disciplinados por el siervo perfecto, para que podamos seguir el ejemplo de Él, que fue fiel a su Padre, a Jehová. Y así también fue exaltado en la resurrección, en la ascensión. Está sentado a la diestra de Dios Padre, y luego también será exaltado en el reino milenial, cuando Él venga a gobernar en ese maravilloso reino y todos lo reconozcan como Rey. Así que, hermano, te espera una corona, a ti también. Tú también vas a ser coronado con la corona que el Señor te tiene para los que han sido fieles. El Señor a los fieles lo va a coronar. Corona de justicia,
Y el Señor allá en el cielo te tiene preparado galardones para los que perseveran. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Quieres ser salvo? Persevera hasta el fin. No dejes que nadie venga y te arrebate tu corona. Porque triste va a ser cuando tú hayas creído que has peleado la buena batalla, pero no, viene alguien y te arrebata tu corona. Pelea. Para pelear hay que poner voluntad. Tienes que ofrecerte voluntariamente, como lo hizo el siervo amado, que se ofreció voluntariamente, en sacrificio. Porque tiene que haber un sacrificio, hermano. Lo hubo en la vida del siervo amado. En tu vida también lo tiene que haber. Pero sabes que el Señor te va a coronar. Y luego tú vas a poder decir, he aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos de polilla. Aquellos adversarios, aquellos vosotros, que son adversarios crueles, que son los infieles, que son los que van por el camino, haciendo daño, tirando saetas. El Señor va a juzgar tu causa y la causa de ellos. Déjalo en las manos del Señor. Porque nosotros, el Señor no nos ha llamado a ser jueces, sino simplemente discípulos, a predicar la verdad y la justicia del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, con cansancio o sin cansancio, en luz o en oscuridad. Pero el Señor va a ser tu luz, el Señor va a ser tu refugio. No te escondas en tu propia luz, porque esa es engañosa. Tu propia luz es la luz del amo, no es la luz del siervo. Es la luz que dice, sigue este camino. Es tu luz, tus ojos naturales. Déjate guiar por la luz de Cristo, para que seas como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.